Buenas, mi nombre es María Celeste Ospino y con mi compañera Camila Pedrosa les vamos a hablar de la clasificación, los mecanismos de acción y los efectos adversos de los antipsicóticos. Antes de iniciar a hablar como tal de los fármacos, debemos recordar que la psicosis es un síntoma de enfermedades mentales caracterizadas por una sensación de realidad distorsionada o inexistente. Los trastornos psicóticos tienen diferentes etiologías y cada una de estas etiologías exige un enfoque terapéutico único. Dentro de las más comunes y que a su vez son las indicaciones de los fármacos antipsicóticos encontramos estas que están en los recuadros de colores. De ellas la esquizofrenia sería, por decirlo, el trastorno prototípico para comprender la fenomenología de la psicosis y el impacto del tratamiento antipsicótico. Lo que vendría siendo las alucinaciones, los delirios, el habla y pensamientos desorganizados y agitados son los llamados síntomas psicóticos que podemos encontrar de forma conjunta o individual en los pacientes con trastornos psicóticos. En los pacientes esquizofrénicos estos síntomas se le denominan síntomas positivos. Ellos a su vez presentan los síntomas negativos que incluyen anedonia, abulia, apatía, alogia y por otra parte los déficits cognitivos. Hablemos un poco ahora acerca de la clasificación. Los antipsicóticos anteriormente se clasificaban teniendo en cuenta su estructura química. Ahora nosotros hablamos de unos antipsicóticos de primera generación o típicos que tienen unos subgrupos como las fenotiacinas, dentro de las cuales encontramos la clorpromacina, los tiosantenos, las butirofenonas como el haloperidol, que aunque cada vez se utilice menos, aún pues se encuentran en el mercado. Y ya con el descubrimiento de la clozapina, se han venido sintetizando nuevos fármacos antipsicóticos que llamamos antipsicóticos atípicos o de segunda generación, que actualmente son los más utilizados dado que tienen una buena eficacia antipsicótica y hasta a la vez producen menos síntomas neurológicos o extrapiramidales. También hay unos subgrupos de antipsicóticos atípicos teniendo en cuenta su mecanismo de acción. Están los antagonistas del receptor 2 de serotonina y del receptor 2 de dopamina, como la clozapina y la risperidona, agonistas parciales. En este grupo solamente encontramos el aripiprazol, que es un agonista parcial del receptor 2 de dopamina, y antagonistas de los receptores 2 y 3 de dopamina, como la amisulprida. En cuanto al mecanismo de acción, todos los antipsicóticos reducen la neurotransmisión dopaminérgica, tanto los de primera como los de segunda generación, y lo pueden hacer a través de dos formas. Antagonizando el receptor 2 de dopamina, como podemos observar en esta imagen, y como agonista parcial de este mismo receptor. Cuando hablamos de agonista parcial del receptor de 2 de dopamina, el único antipsicótico de segunda generación que incluso en libros como Vallejo hablan de él como el primer medicamento antipsicótico de tercera generación es el aripiprazol, que es el agonista parcial. Recordemos que un agonista parcial es aquel que tiene la misma afinidad por el receptor que el neurotransmisor, en este caso sería la dopamina, pero con una menor actividad intrínseca. Y eso va a ser muy importante en los efectos que este va a tener y de los cuales vamos a hablar posteriormente. Es importante conocer las proyecciones dopaminérgicas para comprender cómo los antipsicóticos modifican la neurotransmisión. Son cuatro las vías claves en el estudio de la farmacodinámica de estos medicamentos. Está la vía mesolímbica, la vía mesocortical, la vía nigroestriada y la vía tuberinfundibular. El bloqueo de estas dos últimas vías por parte de los antipsicóticos, principalmente los de primera generación, es la que da lugar a efectos adversos como los síntomas extrapiramidales y los aumentos en los niveles de prolactina. La hipótesis dopaminérgica postula que los síntomas positivos de los pacientes esquizofrénicos podría deberse a una hiperactividad de la vía mesolímbica y que la disfunción de la vía mesocortical podría más hacer parte de la neurobiología de los síntomas cognitivos y negativos. Entonces, ahora sí, la diferencia principal entre estos dos grupos farmacológicos o estos dos grupos de antipsicóticos es que los de primera generación reducen la neurotransmisión dopaminérgica en las cuatro vías. Y es por eso que ellos tienen una eficacia más que todo en los síntomas positivos, porque aquí es donde hay una hiperactividad dopaminérgica. Y por eso también se relacionan más con estos efectos adversos. Por otra parte, los antipsicóticos de segunda generación, si bien también son antagonistas del receptor D2, ellos tienen una menor afinidad y se disocian rápidamente de él. Pero tienen una característica muy importante y es que ellos antagonizan y tienen una gran afinidad por el receptor 2 de la serotonina. Esto hace, el antagonismo de este receptor hace que aumente la liberación de dopamina en la vía mesocortical, en la vía nigroestriada y en la vía tuberinfundibular. Y por este motivo son útiles y eficaces tratando los síntomas negativos y cognitivos y tienen menor aparición
o se relaciona con una menor aparición de efectos adversos como los síntomas extrapiramidales y los aumentos en los niveles de prolactina. Bueno, cuando comenzamos a hablar de mecanismos de acción, yo les comentaba que los antipsicóticos modificaban la neurotransmisión dopaminérgica de dos formas, antagonizando el receptor de 2 y como agonista parcial de este receptor. También les mencioné que el único conocido hasta ahora es el aripiprazol. El aripiprazol, como agonista parcial, puede en situaciones de hiperactividad disminuir la función dopaminérgica y en situaciones donde hay hipofunción aumentarla. Por este motivo, ya que hablamos de las vías, el es eficaz tratando tanto los síntomas positivos al disminuir la actividad en la vía mesolímbica como tratando los síntomas negativos y cognitivos al aumentar la actividad dopaminérgica en la vía mesocortical. Por acá les dejo un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado y pues los dejo con mi compañera Camila. Bueno, continuando con los efectos adversos, tenemos que estos se dan relacionados con los receptores en los que actúan los antipsicóticos. Con respecto a D2, tenemos que como efectos adversos principales los síntomas extrapiramidales, los cuales se dan como resultado del bloqueo dopaminérgico en el área nigrostriatal. Dentro de ellos se incluye lo que es la distonía aguda, la cual se caracteriza por espasmos de los músculos de la lengua, la cara, el cuello y la espalda, y que afecta predominantemente a jóvenes, apareciendo en los primeros días del tratamiento. También tenemos la acaticia, que se define como la imposibilidad de estarse quieto, el parkinsonismo, el temblor perioral, el cual hay unas contracciones buconasales similares al husmeo de un conejo. También tenemos el síndrome neuroléptico maligno que vamos a abordar más adelante y la disinesia tardía que aparece principalmente en ancianos. Esta se da por la hipersensibilidad dopaminérgica que se induce por el bloqueo continuo producido por los antipsicóticos. Y las más frecuentes son las bucolinguales, en los que el paciente repasa la cavidad bucal con la lengua. También respecto al bloqueo de este receptor tenemos lo que es la hiperprolactinemia, que resulta del bloqueo de las acciones hipofisiarias de las neuronas dopaminérgicas tubero-infundibulares y que puede producir directamente una ingurgitación mamaria, la galactorrea, así como causar infertilidad en mujeres y disfunción sexual en ambos sexos. En los antipsicóticos atípicos vale destacar que se disminuyen estos efectos.
En relación ya a lo que es su antagonismo en el receptor de histamina 1, entonces vamos a encontrar como efectos principales lo que es la sedación y la estimulación del apetito a través de los efectos en los sitios hipotalámicos, lo que va a causar un aumento de peso. En relación al receptor muscarínico 1, los síntomas más relacionados es el estreñimiento y la serostomía, y en cuanto al receptor alfa 1, el principal efecto adverso asociado es la hipotensión ortostática. Otros efectos no relacionados tanto con los receptores como tal son un trastorno metabólico caracterizado por dislipidemia e hiperglicemia, la prolongación de intervalos QT, la granulomatosis, el aumento de riesgo de convulsiones y la colestasis. Hablando más acerca del síndrome neuroléptico maligno, tenemos que es una infrecuente complicación idiosincrática pero bastante letal del tratamiento con antipsicóticos. Esto se desarrolla de forma típica en un periodo de 1 a 3 días y se caracteriza por la tetrada de hipertermia, síntomas motores, alteración de la conciencia y disfunción autónoma. En cuanto al tratamiento, tenemos que es primeramente de sostén e involucra suspensión de todo antipsicótico y potenciador. También se reduce la temperatura del enfermo con medidas de enfriamiento externas. Y también incluye lo que es la hidratación, la nutrición, la corrección de las alteraciones electrolíticas y soporte ventilatorio. Esto hasta que el paciente tenga la capacidad de ingerir fluidos oralmente y haya normalidad en las funciones cardiorrespiratoria y renal. Es importante también utilizar altos volúmenes de cristaloides con alcalinización de la orina para prevenir la falla renal por la rhabdomiólisis, la cual es producto de las contracciones sostenidas de los músculos. Igualmente también debe controlarse cuidadosamente lo que es la función renal. Y si el BUN se eleva a pesar de la hidratación adecuada que debemos mantener, entonces el paciente debe ser sometido a hemodiálisis. Otro punto importante en el tratamiento es el manejo farmacológico, en el cual tenemos 4 principales fármacos, en el que se encuentran la bromocriptina y la mantamina, que son unos agonistas dopaminérgicos, el dantroleno y las benzodiazepinas, como lo serían el lorazepam y el diazepam, y todos ellos se utilizan con la finalidad de reducir la sintomatología extrapiramidal. La bromocriptina, aquí tenemos las dosis utilizadas, se utiliza más que todo para disminuir la rigidez y los niveles de creatinfosfoquinasa y también puede ayudar a controlar la hipertensión arterial. Esta por lo general, como solo tiene presentación oral, se administra por medio de una sonda nasogástrica y se puede combinar con el dantroleno dando unos buenos resultados. La mantadina tiene una función similar a la bromocriptina y el dantroleno funciona como un relajante muscular. Las benzodiazepinas como tal son buenas para mejorar los síntomas y acelerar la recuperación, particularmente en los casos leves, dado su efecto como relajante muscular. También se recomiendan en casos de agitación motora grave o en casos en los que no haya disposición de bromocriptina o eventualmente de dantroleno. Aquí tenemos las dosis de cada uno de estos fármacos. Por último tenemos lo que es la terapia electroconvulsiva, en la que se cree que su efecto se debe al facilitar la actividad dopaminérgica. Esta se recomienda en casos bastante graves que sean refractarios al tratamiento médico y a las 48 horas de su inicio. Los neurolépticos en este caso deben ser evitados y el paciente debe ser hidratado para prevenir la lesión por rhabdomiólisis. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.